creo que hemos tenido una serie de exposiciones que han dejado muy claro el papel que puede jugar la inteligencia artificial en el ámbito que nos ocupa, el laboratorio de enfermedades profesionales, bueno, con respecto a la vigilancia de la salud de los trabajadores. ¿Por qué? Bueno, si hay algo característico en el ámbito sanitario es que existen registros, que existen historias clínicas, que existen pruebas diagnósticas y hay toda una serie de desarrollos de inteligencia artificial para las pruebas respiratorias, para ver silicosis, asbestosis, etcétera. Pero bueno, hay una cosa que se nos olvida y creo que también se ha indicado en estas presentaciones. Una cosa es tener datos y otra cosa es que esos datos estén digitalizados. Y una cosa es que estén preparados totalmente para poder aplicar una inteligencia artificial. Yo creo que en la inmensa mayoría digamos, de los registros que tenemos en España y en Andalucía, no están preparados todavía para una inteligencia artificial. Hace falta un primer paso que sería tener totalmente digitalizado todo este tipo de información. A partir de ahí, evidentemente, hay otro tipo de dispositivos, sensores, ¿no? Que vamos a utilizar la pulsera, un reloj, donde vamos a identificar toda una serie de parámetros de temas sanitarios y que si aplicamos después una herramienta de inteligencia artificial, sí podremos, evidentemente, al final desarrollarlo. Hay cuestionarios en línea, incluso sensores ambientales, que no hemos hablado mucho, pero claro, la parte de salud tiene doble versión. Una, la persona o el trabajador, y la otra es el ambiente. Y para eso existen herramientas que se están desarrollando para conjugar unos datos con otros. En el fondo, ¿qué vamos a tener? Podemos identificar patrones, podemos identificar tendencias, pero ha quedado tampoco en el aire una idea de, bueno, estos serán las grandes empresas. Bien, Tetiana Klinkyu, perdón, ha hecho una frase que me parece de especial importancia. Las empresas muy grandes van a desarrollar sus propias herramientas de inteligencia artificial, pero las empresas pequeñas pueden utilizar herramientas ya existentes para adaptarse a sus necesidades, lo que es lo mismo. Si no, estaríamos hablando exclusivamente de las multinacionales o las grandes empresas. No, se están desarrollando toda una serie de herramientas para que puedan simplemente adaptarlo a las características de esa pyme, de esa pequeña empresa. Porque si no, evidentemente, solo tendría inteligencia artificial las grandes empresas. Y la mayor parte de nuestro tejido industrial y empresarial es pyme. ¿Qué puede aportar? Se ha dicho, no, puede monitorizar la exposición a riesgo. Y si yo monitorizo la exposición a riesgo, puedo predecir un daño. Y puedo predecirlo antes de que se presente el daño. Bueno, si hay algo más característica de prevención de riesgos laborales, es prevenir. No esperar a que haya un daño, no esperar a analizar solo daños, sino monitorizando riesgos o monitorizando síntomas, poder ver antes de que se presente una patología, que es el objetivo que en el fondo tenemos. No solo curar o rehabilitar, sino que no se produzcan alteraciones de salud. Pero también, además, la inteligencia artificial nos va a permitir el individualizar esa vigilancia. Eso es muy importante. Los protocolos de reconocimiento genérico para todos son para todos, pero no son para nadie, porque en el fondo está evitando las características que tiene la mujer con respecto al hombre. Se desarrollan exclusivamente para la mayoría, pero también hay minorías o para las distintas características. En la telemedicina es algo muy antiguo, pero con la inteligencia artificial podemos desarrollar en mucha mayor medida esa telemedicina, que se lleva, ya digo, hace mucho tiempo, o incluso entraríamos en los datos genómicos. Y también se ha hablado aquí algo que es muy importante. Bueno, esto es solamente sirve para los trabajadores y que tengan más salud. Sirve para optimizar los recursos. Sirve para que las empresas puedan utilizar unos recursos teniendo mucho más resultados que con los métodos tradicionales. Y también lo que no podemos olvidar es que sirve para tomar decisiones, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial no va a tomar decisiones. La inteligencia artificial va a poner encima de la mesa para que siempre tenga un médico del trabajo o un especialista el que al final decida si o no se toma una decisión. Por lo tanto, no hay tanto automatismo, sino sería poner en manos de los especialistas toda una serie de herramientas que les faciliten y en manos de la empresa para gastar el dinero de la manera más eficiente.
Pero también tiene riesgos, no podemos obviarlo. Uno de los más importantes es la confidencialidad de datos. Y estamos hablando de datos sanitarios, no hablando de enfermedades. Todos sabemos que la propia ley de prevención de riesgos laborales ya ponía como la sanción mayor posible para una empresa la falta de confidencialidad de un dato médico, que se entiende como una falta muy grave. Bien, ¿esto qué significa? Significa que no podemos obviar la importancia de la confidencialidad. ¿Para qué? Para que los trabajadores estén de acuerdo y no tengan ningún miedo que con los datos que van aportando se utilice para fines que no son los que debería tener. Por lo tanto, esa confidencialidad es básica. Pero también no podemos obviar que ahora mismo se crean una serie de algoritmos y esos algoritmos pueden generar discriminación porque no tienen en cuenta todo y cada uno de los subgrupos que constituyen, ¿no?, esa población. Por lo tanto, esos posibles sesgos que ya se conocen de algoritmos habrá que tenerlos en cuenta para limarlos, identificarlos y digamos, cerrarlos. También no debemos olvidar que al final parece que esto es como una caja negra. Se mete unos datos y sale una respuesta por el otro lado. Pero ¿se explica el porqué de esos datos sale ese resultado? Muchas veces todavía no. Tenemos todavía una información que es difícil de explicar qué ha tenido que hacer dentro de esa caja negra para a partir de esos datos dar ese tipo de información. Otro de los problemas podría ser la adición, que sería estar constantemente comprobando dispositivos, ¿no? Porque además esto va a poder interferir en el trabajo y eso sería en contra de la eficiencia, sería negativo. Pero incluso también puede interferir la vida social. Todos hemos visto primero en los móviles, ¿no?, cuando tenemos cualquier reunión en la mesa, lo que interfiere. Esto sería potenciado por mucho más. O incluso puede producir depresión, porque se tenga la impresión por parte del trabajador que es más capaz la inteligencia artificial que lo que él hace o lo que él puede hacer. O incluso la paranoia, ¿no? Temor a que sustituya una inteligencia artificial, un robot, las decisiones. Bueno, yo creo que estos son simplemente cosas que no tienen sentido, porque las decisiones, mucho más en el ámbito médico, sanitario, en el tema de enfermedades, siempre tiene que tomarla un especialista, ya sea un médico del trabajo, un enfermero del trabajo o un especialista del ley. Pero la pregunta es clave. ¿Están preparados nuestros registros de datos para usar la inteligencia artificial en Andalucía? Bueno, ahí está la pregunta. Veremos, unos más y unos menos. ¿Están nuestras empresas, la administración o los agentes sociales y económicos preparados para el uso de la inteligencia artificial? Porque esto nos compete a todos, no compete solo a las grandes empresas, compete a todo tipo de empresas, pero también a la propia administración. Y compete también a los agentes sociales y económicos, que tienen que ponerse las pilas, o mejor dicho, tenemos que ponernos las pilas, porque si nos retrasamos, vamos a estar a merced de lo que han desarrollado otros países o por lo que desarrollan las multinacionales. Creo que es un momento clave, todavía no se ha desarrollado tanto en tantos sitios, para que hagamos una apuesta fuerte para que en Andalucía se potencie, se prime, se desarrolle una inteligencia artificial nuestra, que no dependa de otro, pero al mismo tiempo que también vele porque no tenga los riesgos que también lleva la inteligencia artificial. Tenemos una normativa europea, se ha puesto de manifiesto, vale. Tenemos que hacer mucho más y desarrollar mucho más, porque además tampoco sabemos cómo va a ser la inteligencia artificial o lo que nos vamos a encontrar en el futuro. Es una cosa abierta, pero tampoco podemos poner puertas al campo. Necesitamos hacerlo, creo que no hay ninguna duda, necesitamos identificar los riesgos, pero es evidente que, por lo menos en mi opinión, hay que potenciar desde Andalucía, tener empresas no solamente que lo desarrollen, sino que creen herramientas para que lo hagan las empresas. Hace falta las dos vertientes para estar a primera línea de una cosa que viene, que está ya, pero que tenemos que desarrollar. Poco ya por terminar, se identifica patrones y tendencias que analiza datos. Bueno, esa es la epidemiología laboral. Yo soy epidemiólogo laboral, pero lo que nos hemos dedicado es a analizar datos para ver por qué ocurrían las enfermedades. Por lo tanto, es algo totalmente normal. También es verdad que cuando aparecen los programas de SPSS para analizar datos, decía sí, no. Bueno, es evidente que ha habido miedo siempre a lo desconocido. Igual que cuando las máquinas sustituyen el trabajo manual, generó miedo. Cuando los ordenadores sustituyeron a las máquinas de escribir, que ya se nos ha olvidado hace mucho tiempo, también generó miedo. Por lo tanto, la inteligencia artificial ha venido para quedarse.
aprovechemos lo positivo e identifiquemos y minimicemos los riesgos, que también los tiene. Por eso solo me queda, bueno, dar el agradecimiento a todos los ponentes: Juan Antonio Martínez Herrera, Alejandro Rodríguez González, Marek Bunzel, Tetiana Klimchuk, David Juan, René Scott, Aarón García Álvarez, Juan Carlos Lebrón, por supuesto al coordinador, ¿no?, que tengo al lado, ¿no?, Jesús Landa, que todos conocemos como Pello, por cierto, pero bueno, es Jesús Landa. Y, por supuesto, también al Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, que hoy tenemos la suerte de que nos ha dado la inauguración Israel Marín. Por supuesto, también a todos los inscritos, ¿no?, porque si no, no tendríamos nada. Y solo un aviso: se enviará certificado a todos los participantes que hubieran enviado su DNI y correo electrónico. Y nada más. Muchas gracias a todos.